Hola, muy buen día. En este segundo video de la parte teórica de la variante Chigorin vamos a analizar qué sucede si el blanco nos genera un cambio en el centro, caballo F3, vamos a llegar a la variante principal, alfil E7, torre 1, P5, alfil B3, D6, C3, enroque, H3, caballo A5, alfil C2, C5, D4, dama C7, caballo de B a D2, generalmente es el mejor orden que puede emplear el blanco, caballo C6 y ahora el cambio en C5. ¿Qué sucede si el blanco nos hace esto? Bueno, nosotros vamos a jugar D por C5 y ahora hay dos posibles respuestas por parte del blanco, principales. Una es jugar A4, la otra es jugar caballo F1, reacomodando el caballo para darle lugar también al alfil a que pueda salir alguna casilla totalmente activa. Vamos primero con la variante A4. Si A4, el negro debería jugar, bueno, alfil E6, desarrollando las piezas, y ahora caballo G5, ¿sí? Que es una jugada algo molesta para el negro, pero ahora, ¿qué va a jugar el negro en esta posición? Bueno, la importante torre de A a D8. Puede parecer extraño porque nos dejamos comer el alfil de D6, pero vamos a notar que hay suficiente contrajuego, dado que se nos va a abrir una columna bastante importante donde podemos presionar el punto de F2, llevar nuestro alfil, luego de haber jugado C4, llevar nuestro alfil a la casilla C5 para intentar presionar el peón de C2, con lo cual hay suficiente compensación por haber doblado nuestros peones en la columna de E. Por ejemplo, A por B5, A por B5, caballo por E6, F por E6, y si ahora se juega un dama E2, la importante jugada C4, como dijimos recién, para llevar nuestro alfil a C5 es una importante activación de piezas. Ahora, por ejemplo, si se juega B3, alfil C5, B por C4, y ahora yo puedo tomar, por ejemplo, en C4, pero no tiene sentido. Tengo que hacer una jugada mucho más fuerte, como es la jugada caballo T5, ¿verdad? Una jugada de signo de admiración que crea amenazas en el punto F2, amenazas directas. Si dama por H5, que es lo único que el blanco puede hacer en esta posición, razonable, porque por ejemplo cualquier otra opción terminaría dejando mucho mejor a lo que es el negro. Vamos a notar que ante dama por H5 vendría la jugada alfil por F2, rey F1, y ahora, bueno, si yo tomo el alfil de la torre de E1, perdón, voy a quedar con dos piezas por uno, con lo cual no creo haber obtenido tanta ventaja. Entonces ahora viene, perdón, se movió, ahora viene el importante golpe táctico, torre por D2, ¿sí? Que es un golpe realmente increíble en la posición. Si alfil por D2, la jugada increíble caballo D4, ¿sí? Esta jugada quizás es difícil de hacer, pero el jugador que generalmente está acostumbrado a sacrificar, esto es un sacrificio que tiene que ver con activar la masa de peones. Ahora, por ejemplo, además de activar la masa de peones, vamos a notar que, bueno, ha quedado débil el punto C4, que en este caso es la jugada fundamental. Pero vamos a notar que en líneas como esta se hacen sacrificios para activar la masa de peones y crear realmente amenazas tácticas. Por ejemplo, si C por D4, bueno, dama por C4, torre E2, alfil E3, jaque, rey E1, alfil por D2, y ante un rey por D2, la jugada dama por D4. Y ahora vamos a notar que el negro tiene una posición ganadora, porque si por ejemplo se juega rey E1, dama C3 jaque, torre D2, dama G3, jugada muy buena, las negras están ganando. Y si se intenta, por ejemplo, jugar un alfil D3, la jugada dama por A1, a pesar de tener una pieza de menos, la posición del rey blanco es realmente preocupante, con lo cual esta posición es ganadora para el negro, tienen ventaja decisiva, ¿verdad? Dado que no hay un sitio seguro para el rey blanco. Por esa razón, la jugada A4 no es lo suficientemente problemática. Hay que tener muy en cuenta siempre la activación del alfil, es clave en estas líneas. Jugar C4, activar el alfil en C5. Y bueno, la jugada interesante que es dejarse comer el alfil de E6 para abrir una columna abierta para la torre de F es también una de las claves de haber llegado a esta posición de ataque. Bien,
Ante caballo F1, ¿sí? Vamos a ver qué debería hacer el negro en esta posición. Bueno, la jugada alfil E6 de nuevo, desarrollando. Y ahora vamos a notar que la jugada caballo E3, torre A de 8 es lo mejor que puede hacer el negro. Dama E2 C4. Y ahora, por ejemplo, ante un caballo G5, que es una de las opciones, porque la otra opción es jugar caballo F5. Si caballo G5, ¿qué va a hacer acá el negro? Bueno, H6, jugada muy buena. Ya hemos analizado la posición anterior, con lo cual tenemos ya la idea de por qué se deja comer el alfil de E6 el negro. Caballo por E6, F por E6. Y ahora, por ejemplo, hay muchas jugadas que no son muy buenas para el blanco. Por ejemplo, una de ellas es la jugada B4, ¿verdad? Que es la jugada que en teoría parece lógica porque evita que el alfil llegue a C5, pero en realidad es una jugada mala porque la jugada caballo D4, ¿sí? Es un golpe realmente muy grande en esta posición, y a esto me refería en la posición anterior, que era un sacrificio para activar la masa de peones. Ahora, por ejemplo, si C por D4, E por D4, activo una masa agresiva de peones, amenazo jugar peón por caballo y además amenazo el fourchet interesante en D3, con lo cual se recupera la pieza rápidamente. Ahora, por ejemplo, si E5, se jugaría D3, E por F6, alfil por F6, jugada muy buena. Y ante un dama G4, alfil por A1, si dama por E6 jaque, dama F7, dama por, rey por, jugada muy buena. Alfil D1, por ejemplo, la jugada D2, alfil por D2, torre por D2, alfil H5 jaque, y ahora G6, torre por, y G por H5 le daría a las negras una ventaja decisiva en esta posición. Y por ejemplo, si en vez de jugar E5 se jugara A3 para evitar cualquier alfil por B4, la jugada D3, alfil por D3, torre por D3, el negro también estaría mejor en esta posición, con lo cual no es una solución a tener en cuenta. Entonces B4 por esa razón es una jugada mala, porque lo deja mejor al negro. Otra jugada mala es caballo G4, dado que, por ejemplo, gana un tiempo con alfil C5, y si por ejemplo se juega alfil E3, la jugada de nuevo caballo D4 es una jugada que es muy fuerte. Por ejemplo, si C por D4, E por D4, y si rey H1, se jugaría un D por E3, caballo por E3, dama E5, y las negras tienen de nuevo ventaja decisiva, dado que están presionando varios puntos. Están presionando el peón de B2, están presionando el peón de E4, y bueno, tienen un juego muy activo de piezas, con lo cual esto le debería dar una ventaja decisiva. Otra posible respuesta sería, bueno, jugar B3. Esta jugada, de decir que bueno, es una jugada interesante, ¿verdad? Ya no es mala, daría un juego incierto a la posición, pero bueno, sin problemas para el negro. Alfil C5 de nuevo, torre F1, torre F7, y ahora por ejemplo si A4, bueno, C por B3, alfil por B3, caballo por E4, alfil por E6, caballo por C3, y ahora por ejemplo si se intenta dama H5, bueno, la jugada caballo D4, alfil por F7, dama por, rey por, y en esta posición vamos a notar una gran compensación del negro por el material perdido, dado que tienen todas sus piezas completamente activas, ¿verdad? Y además tienen un peón pasado en un final donde va a ser difícil de frenarlo, ¿verdad? Dado que hay muchas piezas en el centro. Y además, bueno, otro aspecto a tener en cuenta por lo que este sacrificio es recomendable, bueno, es el hecho de que las torres aún, la torre de F1 no está jugando y el alfil todavía no ha salido. Además se puede amenazar, por ejemplo, un caballo B3 y caballo E2 jaque, con lo cual hay ciertos peligros en esta posición a tener en cuenta. Obviamente esta posición es totalmente incierta, con una gran compensación por el material. Bien, y otra jugada posible sería, bueno, A4. En este caso
De nuevo la jugada alfil C5 va a ser automática porque vamos a activar nuestras piezas. Torre F1 para defender la debilidad de F2. Dama F7. A por B5, A por B5. B4, alfil a B6. Torre A6, dama B7. Y si torre A2, la jugada caballo E7 es muy importante, con idea de llevar el caballo vía G6 y F4 para aprovechar las debilidades de las casillas negras que tiene el blanco, con lo cual esto le da suficiente contrajuego a la posición y bueno, esto realmente es muy bueno para el negro. Bueno, hasta acá hemos visto este pequeño video, ¿sí?, con las principales respuestas que podría plantear el blanco en esta posición ante la captura D por C5, ¿sí? Bueno, decir que realmente no tiene inconvenientes en esta posición el negro, con lo cual es muy factible para jugar. Bien, y nos vemos en el próximo video, que va a ser el último de la variante principal, que sería la jugada D5. Chao chicos.